Cómo la I+D+I influye en la competitividad de una región, de un país, de un sector, un poco de políticas públicas a nivel general también, los actores del ecosistema y finalmente unos tópicos o unos ítems respecto a los retos sociales y éticos que tiene la CTI a nivel global, ¿no? El módulo 3, que empieza el día de mañana, y va a durar 2 días, el día de mañana, el día martes también, que es gestión de la investigación de la universidad, va a estar bastante más matizado con algunos talleres. Lo que queremos en esos módulos siguientes es que se puedan ustedes reunir entre los participantes. Vamos a tener talleres en salas de 4, 5, 6 personas, dependiendo del volumen de personas que nos acompañen esos días. El objetivo es que aprendan a interactuar entre personas que posiblemente nunca han visto y puedan plantear una propuesta o una nota conceptual. Y esto coincidentemente cae con el lanzamiento de las convocatorias que Fondesit ya ha lanzado o ha anunciado en su calendario de convocatorias. Yo creo que esto va a ser bastante interesante para que podamos proponer o ampliar la red de contactos entre ustedes también y podamos construir juntos propuestas innovadoras o propuestas con características de calidad importantes, ¿no? Que es lo que quiere Fondesit y Concitec promueve también su financiamiento. Finalmente, el módulo 4, que se va a hacer el día miércoles de la siguiente semana, está basado en propiedad intelectual, empezando por los conceptos básicos, pero va a haber un poco de normatividad nacional, internacional, regional también. Van a haber talleres, un poco de entrenamiento práctico con algunas sesiones prácticas de definir o decidir cuándo se quiere patentar o cuándo no se debe patentar, o cómo se habla de una estrategia de propiedad intelectual desde la universidad, pero también puede aplicarse a empresas o a distintas instituciones que deseen empezar con este tema de propiedad intelectual, ¿no? Un lineamiento, que es una invención, cómo la universidad es fuente de conocimiento y ese conocimiento patentado, protegido, a través de distintas formas, puede ser un vínculo muy potente para las empresas. Y finalmente habrá un tópico de qué novedades hay respecto a propiedad intelectual o a patentes a nivel global o mundial, ¿no? Eso sirve para un poco ver cuáles son las tendencias. O sea, se habla de patentes, pero desde cuándo empezó, qué se viene después, son importantes, no son importantes, etcétera. Vamos a tener ahí 2 expertos. Y para terminar, quienes forman parte del equipo tenemos Adrian Bradley, que es de Reino Unido, una persona experta en patentes, propiedad intelectual, vinculación y transferencia. Él va a traer una experiencia internacional y a través de Claudia Fernandini van a tratar de tropicalizar o darle un enfoque más regional a todo este tema de propiedad intelectual. Tenemos el día de hoy como invitada a Mireia Maki, ya ella se presentará cuando le toque iniciar la presentación. Ella trabaja entre Estados Unidos y Reino Unido y tiene una empresa consultora de innovación, ¿no? Y transferencia tecnológica. Y finalmente, parte del equipo también está Maite Vizcarra, quien tiene la responsabilidad de presentar o plantear una caja de herramientas que les sea de utilidad para todo el ecosistema, para todas las personas que deseen empezar a vincularse, empezar a hacer innovación, empezar a andar un camino de transferencia tecnológica si quieren, y va a haber una serie de herramientas para que ustedes lo puedan utilizar. Finalmente agradecemos a Concitec porque parte de todas estas capacitaciones o todo, ojalá, va a ser puesta a disposición a través de la plataforma Vincúlate, ¿no? Para que sea consumida cuando ustedes lo deseen o cuando otras personas que no pudieron estar ahora las puedan acceder. Eso sería todo mi parte, Diana. Gracias, Yair. Sí, efectivamente, las grabaciones van a estar subidas en el link de Vincúlate. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión de hoy, Introducción a la CTI. Para ello, como ya mencionó Yair, daremos pase a Mireia Maki. Mireia Maki es especialista de investigación y transferencia tecnológica y gestión de la innovación de Maki Innovation Consulting de Estados Unidos y el Reino Unido. Adelante, Mireia. Muchas gracias por la introducción. Y bueno, voy a compartir mi pantalla y espero que no haya problemas con compartirla. Y, ok.
Aquí estamos. Y pues bueno, muchas gracias de nuevo por la introducción. Un poquito más acerca de mí. La plática de hoy, de nuevo, vamos a compartirla la voy a dar parte yo y también va a estar Yair. Las preguntas que tengan, por favor, pónganlas en el chat y las que se puedan ir contestando, las van a ir contestando en el mismo chat mientras estamos platicando para no perder la continuidad de la plática. Pero al final de la plática, si tenemos suficiente tiempo, también podemos hacerlos en vivo aquí las preguntas si hay suficiente tiempo. Y un poquito sobre mí, yo comencé como investigadora cuando hice mi licenciatura en Ciencias Químicas en México. Soy originaria de México. De ahí empecé a hacer un internado en productos naturales en Texas A&M y luego hice un doctorado en bioquímica en la Universidad de Texas en Austin. De ahí entonces me mudé al Reino Unido, donde estuve 9 años. Empecé con un postdoctorado en nanotecnología y luego hice un programa de comercialización o certificación en comercialización de ciencia y tecnología en la escuela de negocios ahí. Y empecé a trabajar, de ahí salió la oportunidad de trabajar con la Oficina de Transferencia de Tecnología de la Universidad de Oxford, donde estuve por varios años. Y formé parte también de el brazo de tecnología que hacía consultoría en innovación, que eventualmente ahora es una compañía llamada Auxentia. Al mismo tiempo abrí mi propia consultoría de McKee Innovation, como mencionaron, y en 2018 comencé a trabajar con una empresa de capital de riesgo, Tech Capital, y ahora lo que estoy trabajando ahora es en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Soy directora de un programa que se llama Kickstart Venture Services, que apoya a las empresas startup que tienen propiedad intelectual con la universidad. Ahí también gestiono un fondo de capital semilla para empresas de la universidad y manejo una aceleradora de incubadora con laboratorio en la universidad también. Y Yair, también un poquito antes de continuar, no sé si puedas también hablar un poquito de tu perfil. Sí, Yair salió un momentito, ya se reconecta. Yair es representante de MERS y él es especialista en gestión de la investigación y desarrollo tecnológico también. Sin embargo, adelante, Mireya, continuemos y en cuanto se reconecte Yair. Perfecto, y lo dejo a él recapitular un poquito, pero como ven, tiene Yair también un perfil muy impresionante trabajando de nuevo en CTI por muchos años, trabajando con Innovate, Innovir, Fondesit, la Redi y ahora con MERS. Y bueno, lo que queremos lograr en este módulo en cuanto a objetivos de aprendizaje es, primero que nada, familiarizarnos con estos conceptos de CTI. Muchas veces todos los agrupamos en un conjunto, decimos ciencia, tecnología e innovación, pero es importante también entender las diferencias entre uno y el otro. Y luego, como decía Yair, vamos a empezar a ver cómo la CTI influye en el desarrollo socioeconómico y competitividad. También voy a hablar de ejemplos de la CTI en el Reino Unido y algunos de los retos que enfrenta todos los países del mundo, Reino Unido, Estados Unidos, relacionados a CTI, y lo vamos a aterrizar en la perspectiva de Perú, y ahí es donde Yair realmente va a hablar un poquito de todas las métricas del país y, bueno, plantear la pregunta a todo el grupo aquí, cómo vamos a poner en marcha estos conceptos de CTI, como decían, está Concitec y otros organismos en Perú con diferentes fuentes de financiación, y qué mejor momento que enfocarnos en algunas políticas, algunos proyectos que realmente traigan gran impacto en el país. Y bueno, empecemos con los conceptos de CTI, y muchos de ustedes ya los conocen, pero vamos a repasarlos. Bueno, ¿qué es la ciencia? Así, cuando hablamos de la ciencia es la búsqueda y la aplicación del conocimiento. Entonces ahí va muy remarcado esto del conocimiento a la comprensión del mundo natural y social siguiendo una metodología sistemática basada en la evidencia. Esta definición viene del Consejo Científico del Reino Unido, pero como menciona aquí, es basado en la metodología del método científico. Entonces vamos que estamos observando qué es lo que pasa en el mundo natural, planteamos un problema, se formula una hipótesis, se hacen experimentos, se analizan esos datos y en eso se basan conclusiones. Eso es lo que es la ciencia. En cambio, tenemos que la tecnología es el proceso que se preocupa por comprender cómo aplicar
creativamente ese conocimiento desarrollado por las ciencias a tareas que involucran a personas y máquinas. Estas tareas están presentadas de forma organizada para cumplir objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, si comparamos ambas definiciones de nuevo, una es, estamos a través del conocimiento y en otra estamos viendo cómo se va a aplicar este conocimiento. Y esta es una diferencia importante porque, de nuevo, la ciencia trata de entender el funcionamiento del mundo natural, pero eso no es la ocupación de la tecnología. Y la tecnología apunta a satisfacción de necesidades humanas, que no es el caso de la ciencia. Y cuando ustedes están presentando, a veces van a formular proyectos de ciencia, tecnología e innovación, es importante definir esa diferencia. Y aún más cuando vemos el concepto de innovación. Porque, de nuevo, a veces los queremos agrupar todos y decimos, estoy haciendo CTI. Pero cuando estamos presentando proyectos de innovación en diferentes fuentes, o simplemente pensando cómo vamos a innovar, es diferente decir voy a innovar que hacer ciencia y tecnología. La innovación es la introducción, y ahí lo remarco también porque va a venir, lo voy a poner en una pregunta para todos ustedes para aterrizarlo. Es la introducción de un bien o servicio, de un proceso nuevo o significativamente mejorado. Y de nuevo ahí también remarco lo nuevo o mejorado, en la introducción de un método de comercialización o de organización nuevo aplicado a las prácticas de negocio, a la organización, del trabajo o las relaciones externas. Y hay diferentes innovaciones de producto, servicio, de negocio, pero si nos enfocamos en eso, podríamos hacer toda una plática el día de hoy enfocados a los diferentes tipos de innovación. Y esta definición viene del manual de Oslo, que muchas veces se utiliza para definir si es un proyecto que cae dentro del concepto de innovación. Entonces es importante tenerlo en cuenta y los invito a todos ustedes a realmente a revisar un poquito la definición a más detalle, pero de nuevo, lo clave aquí es que estamos introduciendo este producto nuevo o significativamente mejorado. Otra definición que viene de la estrategia industrial del Reino Unido es similar, que dice las nuevas ideas, nuevas formas de hacer las cosas, nuevos productos y servicios, nuevas tecnologías y nuevos modelos comerciales. Y estas nuevas ideas y productos no tienen que ser completamente radicales, pueden ser también incrementales dentro de un negocio o de un nuevo emprendimiento, de un gran avance científico o la aplicación de una tecnología conocida a un nuevo proceso. En los proyectos que me ha tocado trabajar a veces estas definiciones que parecen muy básicas, a veces sí son una clave para, de nuevo, formular proyectos de CTI. Y es importante entender estas diferencias. Y ahorita los voy a poner en el siguiente ejemplo, que vamos a poner un poll para aquí la audiencia, para ver si están prestando atención en este quiz. Entonces, no sé si puedan compartir ahorita las preguntas, pero bueno, para que ustedes participen también dentro de esta plática. La pregunta a todos ustedes en la audiencia es, ¿cuál de estos se considera innovación? Entonces, la opción A es sintetizar un nuevo fármaco. ¿Sí? Entonces, digamos que está uno en el laboratorio y se sintetizó un compuesto nuevo químico fármaco. Opción B es obtener es un nuevo, una patente, entonces, para la extracción de metales. La opción C es organizarse un hackathon para hacer nuevos apps o para lo que ustedes crean pertinente. Y la opción D es equipar a un negocio con nuevos iPads. Entonces vamos a darles unos segundos aquí para que las personas voten. Veo que han votado 17. No, por favor, continúen votando todos los que están aquí. Y ya se cerró, entonces vamos a compartirlos. Y bueno, la mayoría de ustedes piensa que es sintetizar un fármaco, que bueno, en sí esta pregunta es un poquito no hay una respuesta correcta o incorrecta, entonces es un trick question, ¿verdad? De decir cuál es o no, porque en la realidad lo que pasa es que todo depende, ¿no? Sintetizar un nuevo fármaco en sí,
una invención. Estamos sintetizando algo nuevo. Entonces, de nuevo, nos estamos enfocando en el aspecto científico aquí. Estamos sintetizando un nuevo fármaco. Pero si este fármaco no le llega a las personas, no se comercializa a través de una industria farmacéutica, eso sigue siendo una idea. Similar es el caso de la patente, que sí se está escribiendo cuál es ese proceso en el sistema de patentes, pero igual, a menos de que esa patente se utilice para extraer esos metales, sigue siendo una invención. El organizar un hackathon también, dependiendo de qué es lo que pase en ese hackathon, puede ser que salga unas ideas, se implementen como un nuevo app, un nuevo modelo de negocios, pero no necesariamente va a resultar en esa implementación de esa innovación. Y el equipar un negocio con nuevas iPads, esto me ha tocado también ver en varias ocasiones que existe la definición de innovación puede ser incremental, o decir si es una nueva introducción a una compañía, se puede decir, pues yo no tengo ningún iPad, estoy incrementando la tecnología nueva, estoy introduciendo en mi empresa, entonces sería una innovación a mi empresa introducir estas iPads. Pero no necesariamente quiere decir es una innovación, si simplemente se está adoptando lo que ya se tiene con tecnología existente. Pero, por ejemplo, si se utiliza esas iPads para utilizar un nuevo modelo de comunicar con clientes, es decir, por ejemplo, ahorita estamos en tiempos de COVID, y si ese negocio está haciendo ahora telemedicina a través de estos iPads, entonces eso sí contaría como innovación, porque están haciendo un nuevo modelo de negocios para esa empresa que no existía antes. Lo mismo de nuevo con el fármaco, contaría como innovación si ese fármaco se introduce a la industria farmacéutica y le llega a los pacientes. La patente de extracción de metales, si se utiliza ese método, entonces sí contaría como innovación. Y el hackathon, si se resulta en alguna empresa o una app que se utilice por las personas, entonces todos estos podrían ser considerados innovación, pero no necesariamente ninguno de ellos por sí. Todos son herramientas que pueden utilizarse para innovar, y son importantes componentes de innovación, las invenciones, las patentes, los eventos, las aceleradoras y la tecnología son importantes componentes de la innovación, pero en sí por sí solos no constituyen innovación. Y bueno, seguimos, déjame ver. Entonces pasamos al siguiente tema, el rol de la CTI para el desarrollo socioeconómico y competitividad. Entonces aquí quería darles varios ejemplos para decir que es muy importante la ciencia, tecnología e innovación para este desarrollo socioeconómico. Entonces quería ponerles el ejemplo aquí de cómo se comunicaban las noticias en el pasado. Si hablamos de la historia antigua Grecia, aquí tengo también una pintura de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Inglaterra. ¿Y qué es lo que tienen en común estas dos fotos? Es que se tardaban aproximadamente los mismos números de días en comunicar las noticias desde la antigua Grecia hasta los 1700. Y todo dependía de qué tan rápido caminaba la gente a través de un lugar. Entonces, el limitante aquí de la rapidez de comunicación dependía de esas personas y qué tan rápido se podían movilizar de un lugar a otro. En cambio, si vamos al siguiente ejemplo de innovación en comunicación desde 1776, que es la Declaración de Independencia, de nuevo, si ponemos un ejemplo de similar número de millas, 3.500 y más de millas, en 1776 se tardaba un mes en comunicar las noticias de la Declaración de Independencia, de la Independencia de Londres, llegando por correo. En cambio, en 1858, este tiempo se redujo a 10 horas cuando el presidente James Buchanan respondió un telegrama de la reina Victoria debido al invento, a la innovación que era el telegrama.
Y siguiente innovación, el teléfono, que redujo este tiempo a 0.2 segundos cuando el presidente Calvin Coolidge hizo la primera llamada al rey Alfonso XII de España. Y más recientemente en Twitter y los medios sociales, cuando el presidente Barack Obama mandó su primer tweet presidencial al Papa Francisco en el 2015, esto es instantáneo. Y obviamente para establecer estas innovaciones y este cambio trascendental de comunicación en el mundo, pasaron muchas cosas y hay muchos factores que afectan estas innovaciones, pero hay dos cosas que quería aquí resaltar. Por ejemplo, en 1790 fue la primera acta de patentes en Estados Unidos, que realmente crea este tipo de sistemas y políticas de innovación, como crear un sistema de patentamiento, realmente promueve la generación de información, inventos y posteriormente tecnología e innovaciones para que se apliquen. Al mismo tiempo también a través de los años, como por ejemplo en 1950 se fundó el National Science Foundation, que también establece muchas maneras de facilitar los montos necesarios que se requieren para probar nuevas tecnologías, ¿no? Y crear la ciencia necesaria para crear estas innovaciones. Entonces, hay muchas cosas que pasaron, pero antes del acta de patentes, ¿verdad? Estábamos con medios de comunicación que por cientos de años eran lo mismo. Y en los últimos 200 años, realmente, el cambio en comunicación fue tremendo, gracias a estos inventos. Y las políticas pueden ser a nivel nacional, regional o institucional. Entonces, quería darles unos ejemplos de estos tres niveles para que vean también el impacto que pueden tener una política de CTI en todos estos aspectos. El ejemplo a nivel nacional les quería dar es del acta de Bayh-Dole y el programa STTR. Bueno, no sé si ustedes estén muy familiarizados con esta acta, pero ¿qué pasaba en los años 70? Por la investigación que estaba financiada en Estados Unidos por el gobierno. Que lo que pasa es que, bueno, se crearon de nuevo todos estos centros como el NSF, el NIH y todos que tienen fondos públicos, y el gobierno establecía que la propiedad de cualquier patente que estuviese generada con fondos de gobierno le pertenecería al gobierno. Y la idea pues era muy altruista, no decir, es que ninguna empresa única debe beneficiarse por investigación financiada por medios públicos, porque esto le pertenece a la sociedad y suena muy altruista y suena excelente, pero ¿qué es lo que pasa en la realidad de las cosas? Que de 28,000 patentes, menos del 4% de esas patentes basadas en la propiedad intelectual de invenciones financiadas por el gobierno eran licenciadas. ¿Por qué? Y bueno, ¿y por qué uno se pone a pensar por qué pasaba esto? Es que es muy, muy caro, por ejemplo, sacar nuevas medicinas al mercado, ¿no? De todos los cientos de nuevos productos, ¿no? Solo unos cuantos pasan a las fases clínicas, y estas fases clínicas son muy costosas por traerlas. Y entonces de 100 solo sale una medicina aprobada que puede costar entre $500 millones a $2 billones en promedio sacar uno de estos nuevos fármacos. Entonces, si tú eres una compañía farmacéutica y haces toda esta inversión y el gobierno dice, voy a proveer este nuevo fármaco a todas las empresas lo pueden licenciar, pues no le atrae a nadie a hacer ese gasto si no va a beneficiarse económicamente de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasó en los años 70 cuando se estableció el acta de Bayh-Dole? Vemos que el incremento en transferencia de tecnología realmente creció exponencialmente en cuanto el número acumulativo de licencias de invenciones que eran reveladas a la universidad, de nuevas patentes, y en fin, no fue un gran incremento porque entonces la propiedad de esas patentes con este acto se cambió de ser propiedad del gobierno a pertenecerle a las universidades
y ellas podían licenciarlas a terceras partes, pero tenían que comprometerse a poner oficinas de transferencia de tecnología y tener actividad proactiva de comercializar estas tecnologías y no dejarlas. Y bueno, también esto resultó con la gráfica del lado derecho en mucho más creación de productos, fármacos y de medicinas que han salido al mercado. Entonces también de los años 80 en adelante, el número de fármacos que han salido de Estados Unidos ha incrementado muchísimo. Y situaciones similares han pasado en otras partes del mundo. Por ejemplo, aunque no se tiene un acto completamente aquí en el Reino Unido, la propiedad intelectual también ya no le pertenece al gobierno, pero puede ser comercializada por las universidades. No se tiene una obligación legal como se tiene en Estados Unidos con esta acta de Bayh-Dole. Las universidades pueden decidir cómo comercializarlas en contraste, pero igual existe ese ímpetu a fomentar la creación de licencias y de transferencia de tecnología que no existía antes de esto, cuando solo la propiedad intelectual le pertenecía al gobierno. El otro programa que les decía a nivel nacional que quería mencionar es el programa de SBIR y STTR, que es un fondo semilla para pymes innovadoras. Se llama Small Business Innovation Research y Small Business Technology Transfer. Y se estableció en los 70s, en el año 1977, y dedica más de $2 billones al año para estas pymes innovadoras. Y se dan fondos en fases. La fase 1, que es realmente para eliminar más el riesgo de una innovación y empezar a ver cómo se va a manufacturar, cómo va a crecer. Se dan fondos de hasta $250,000 en la fase 1 y de 1.7 millones para fondos para comercialización en fase 2, que es más para incrementar cómo se va a distribuir, ya más cercanos al mercado que han pasado por la fase 1. Y bueno, también aquí otra gráfica de resultados. Aquí podemos ver que la creación anual del número de startups en Estados Unidos ha incrementado tremendamente desde entonces, sobre todo de los 90 en adelante. Y igual el número de licencias. Entonces, vemos aquí de nuevo que las políticas que se toman en CTI tienen resultados bastante grandes. Pero algo que quiero remarcar y que continuaré remarcando durante la presentación es que vemos números de años, a veces en décadas aquí. Algo que me pasa mucho en Latinoamérica con las personas que he trabajado en el pasado es que quieren ver resultados en 2, 3 años. Y eso es muy difícil de verlo. Vemos que estos resultados, tanto el incremento de licenciamiento, incremento de compañías startups creadas, pasa a lo largo de los años. 5, 10, 15, 20 años es cuando realmente se empiezan a ver resultados. Entonces, cuando se piensa en políticas de TI, los programas que ustedes piensen en implementar, es bueno pensar a largo plazo y no necesariamente por ver cuánto me va a traer redituar en un periodo de 2 o 3 años. Y bueno, el siguiente ejemplo viene un ejemplo de política CTI a nivel regional. Yo quería ponerles el ejemplo del Research Triangle Park, que es donde yo vivo ahorita. Yo me encuentro localizada en la ciudad de Raleigh y, como les decía, trabajo ahora también con la Universidad de Chapel Hill. Y esta región, si ustedes no la conocen, está al norte de Carolina del Norte. Charlotte está más al sur y Raleigh y Durham están más hacia el norte del estado. Pero lo interesante de la región es que tienen 3 universidades que son bastante reconocidas en Estados Unidos y en el mundo. Está donde yo trabajo, Chapel Hill, también está Duke University y está NC State. Ha cambiado muchísimo en las últimas décadas. Bueno, si uno vería cómo estaba la región y el estado en los 50s, era una economía que estaba completamente basada en el tabaco, en muebles y textiles que eran, eran industrias que estaban en declive, ¿no? Por tanto gente fumando menos como muebles haciéndose en otras partes y textiles en otras partes del mundo. Y el ingreso per cápita del estado era el 47 del 48
de ese momento en todos los estados. Entonces, era casi el penúltimo de todos los estados que se estaban midiendo en ese entonces. Ahora se creó este parque tecnológico en medio de las 3 universidades, se llama el Research Triangle Park, y se considera ahora uno de los parques más exitosos del mundo. Tiene más de 300 empresas, 55,000 empleados, y el ingreso per cápita de la región está ahora por abajo, por encima del promedio de los Estados Unidos. Entonces, un cambio muy dramático desde los 50 hasta ahora. Y lo interesante del caso de estudio es que este parque se creó basado de nuevo en las fortalezas de las 3 universidades que antes no existían. Entonces, es un caso donde realmente la creación del parque se basó no en la industria que existiera, la industria se atrajo posteriormente, pero estaba basado más bien en tener estas 3 universidades en la industria del conocimiento. Entonces se reconoció cuál es la fortaleza de mi región. La fortaleza de mi región es que tengo estas 3 universidades. Vamos a crear un parque donde podamos atraer a la industria y entonces vamos a utilizar a esta gente que se estaba saliendo muy capacitada de las 3 universidades, pero no se estaba quedando porque no había dónde trabajar. Vamos a traer a un lugar donde se puedan quedar a trabajar y así atraer a industrias. Y entonces se trajeron nuestras grandes desde GSK, IBM y muchas otras que están ahorita ahí. Y el número de empleos, de nuevo, creó de estar de gente que se iban del estado a ahora quedarse muchísimos en la región. Todas estas nuevas industrias de biotecnología son muy fuertes en esta región ahora. Y de nuevo, recalco el número de años aquí, porque cuando se implementó el parque en los 60s, puede ser que los primeros 5 años es un crecimiento despacio en cuanto se atrae esa industria, más se va trayendo en la industria y vas creciendo con otros y siempre tiene que continuar modificándose y evolucionando también el parque tecnológico. Hoy en día siguen habiendo muchas grandes industrias, pero también el enfoque también está mucho en promover a las pymes innovadoras. Y eso también trae otro tipo de recursos que se tienen que enfocar en la región. Y siempre hay que estar viendo con una mirada a los siguientes 20 años. ¿Cómo vamos a lograr que esta región continúe siendo exitosa? Viendo cuáles son las fortalezas y qué es lo que falta. Y el ejemplo que les quería dar siguiente es a un nivel institucional. Quería darles el ejemplo de la Universidad de Oxford, donde también estuve trabajando. Que me parece también muy impresionante lo que hacemos. Vemos esta gráfica, es sobre el número de compañías startups que están desde del año 88 hasta el 2019 y cómo se han creado estas compañías spin-off a través del tiempo. Entonces uno ve que realmente hay una tendencia muy grande a crecer. Y entonces hay varios puntos que quería poner en perspectiva en cuanto a políticas. Bueno, primero que nada, se formó la OTT en el 88. Entonces, eso fue paso número 1, es formar la Oficina de Transferencia y Tecnología, que se dedicaba a licenciar las tecnologías. Pero un cambio también muy importante que también se ve influenciado el número de startups es que se creó un fondo semilla, se llamaba el University Challenge Seed Fund, en 1999. Y eso también lo que hizo es que minimizó el riesgo de muchas de estas compañías y tecnologías que estaban saliendo al mercado, pero estaban sin poder crecer o eliminar el riesgo y iban y se acababan, ¿no? Pero lo que hacía este fondo de capital semilla es prestar los fondos necesarios para hacer estos experimentación clave o esos desarrollos clave para sacar las compañías adelante. Y el éxito que se tuvo a través de esos 10 años, 15 años, atrajo a un fondo, Oxford Sciences Innovation, en el 2015, que también logró otra clave de cambio en la historia de startups en Oxford, porque se fundó este fondo de 600 millones de libras precisamente para apoyar la creación de startups. Y eso ya despegó a muchísimas más compañías de startups a crearse. Y desde los años 2 anteriores, donde ya se estaban planeando esto en pie. Y esto es lo que pasa, que el éxito
de todo el trabajo y la labor que se pone de nuevo. Por ejemplo, ponemos el Fondo Semilla en el año 99. Después de 10 años se empiezan a ver los efectos y éxitos de toda esa labor, y eso atrae a más oportunidades como este fondo OSI, que también trae capital de riesgo independiente también con fondos de la universidad, y atrae a más éxitos. Y bueno, esos eran mis ejemplos un poquito de todos, pero también quería hablarles sobre la CTI en el Reino Unido y algunas de las políticas que pienso que también son muy importantes en el país. Y bueno, si ustedes recuerdan, en el 2016 pasó un cambio muy grande en Inglaterra, en el Reino Unido, que era Brexit, ¿no? Entonces esto cambió muchísimas cosas y entonces empezaron a plantear una nueva estrategia industrial, ¿no? Consultando con académicos, científicos, empresarios y miembros de gobierno para desarrollar esta nueva estrategia de industrialización, porque va a haber un cambio muy grande y donde el Reino Unido tiene que enfocarse en estas industrias que son clave para ellos. Y determinaron 5 áreas fundamentales para fortalecer productividad: ideas, personas, infraestructura, ambientes de negocios y lugares. Entonces ellos realmente están apostando a crear estas 5 áreas donde se puede fortalecer la productividad. Y también se plantearon los grandes retos, es decir, bueno, entonces queremos fortalecer estas áreas, y en las áreas vamos a hacer los retos que como país nos vamos a enfrentar de nuevo en las siguientes décadas, que también caen dentro de las fortalezas que tenemos en CTI en el país. Entonces, el primero es inteligencia artificial y Big Data. Es decir, bueno, tenemos estos grandes centros de investigación en Big Data y inteligencia artificial que se pueden apoyar en algo, y creemos que podemos ser líderes en estas áreas. También nos importa mucho el crecimiento limpio y verde, que eso va a afectar al país y a otras partes del mundo. También está el futuro de la movilidad, desde crear nuevas carreteras, nuevos trenes, cómo se va a mover el país, ¿no? Y tenemos una población también que está creciendo en cuanto a edad promedio, y la población anciana con los nuevos medicamentos, nuevos tratamientos, está viviendo más de lo esperado. ¿Cómo vamos a atender a todas las necesidades que se tienen del país? Entonces se plantean los retos que se tienen, y de ahí van saliendo todas las convocatorias que salen para enfocarse en cómo van a ser tanto más competitivos y cómo van a afectar al sector industrial en las siguientes décadas. Otro programa que tienen en el Reino Unido que me parece muy adecuado, quería mencionarlo aquí, se llama el Seed Enterprise Investment Scheme, SEIS. Y lo interesante del programa, así como el programa SDIR, STTR, es que es para promover a las pymes innovadoras. Y en vez de darle el incentivo a las pymes en sí, en este caso los beneficios vienen para los inversionistas en pymes innovadoras. Y está muy interesante porque se tiene hasta un 50% de desgravación fiscal de esa inversión. Un inversionista puede invertir hasta 100,000 libras en un año fiscal, y las empresas realmente sí tienen que estar haciendo cuestiones de innovación, pero tienen que ser pymes también, tienen que tener menos de 25 empleados, menos de 2 años de formación y menos de 200,000 libras en activos. Pero esto también ha fomentado una cultura de creación de empresas que también vino a jugar también en el área de apoyo a las empresas de Oxford, y también ayudó a que estas crecieran también en esa gráfica que les mostré anteriormente. Y otra política que también me parece muy, muy adecuada en CTI en el Reino Unido es que se están enfocando en investigación académica con impacto. No sé si ustedes han escuchado de el Research Excellence Framework que está en Estados Unidos. Y lo que están haciendo es que todos los organismos gubernamentales que dan financiamiento público a universidades le están dando un parámetro de calificación en número de estrellas a la investigación que ocurre en las universidades en el Reino Unido.
Y, por ejemplo, las 4 estrellas es la investigación con más impacto, que se considera líder mundial en originalidad, importancia y rigor. Y entre más investigación de 4 estrellas se tiene, mayor rubros para tener esos fondos de investigación. Califica la universidad para más fondos de investigación. Y lo interesante es que utilizar el impacto como métrica para recibir fondos realmente ha tenido un cambio dramático también en cómo se ve la investigación en las instituciones, en las universidades e institutos de investigación. Porque se sigue contando el 65% como la calidad de los resultados de investigación y el entorno de investigación como la infraestructura para recibir estos fondos, pero ese 20% que se le da de métrica al impacto de la investigación realmente hace cambio. Y la manera que lo han hecho para medir el impacto es a través de esos casos de estudios. Como les decía, se medían en número de estrellas, pero ¿qué es lo que hace? Que hace que los investigadores tengan que poner a pensar cómo es que mi investigación va a impactar al mundo. Y la investigación puede tener muchísimas maneras de impactar. Por ejemplo, se le podrían dar la calificación de 4 estrellas al mismo nivel a una investigación que resulte en un tratamiento para evadir la ceguez. Incluso si solo son menos de 10 personas que se pueden tratar, pero porque tiene un impacto grandísimo en la vida de esos ciegos, les va a cambiar la vida. Eso se le daría, por ejemplo, 4 estrellas. Pero también puede tener 4 estrellas la comercialización de una nueva tecnología que le va a llegar a muchísima gente del mundo. Entonces, el impacto se puede demostrar también con la transferencia tecnológica, número de licenciamientos, número de compañías, cómo se está empleando esa tecnología. Entonces, con ese simple cambio se ha logrado cambiar la mentalidad del investigador de ser solo enfocado en necesito publicar mi investigación en una revista científica, a realmente ponerse a pensar cómo es que se va a impactar la sociedad a través de mi innovación. Y muchas veces ese impacto viene de la comercialización científica, de hacer asociaciones con la industria, de tratar de crear startups y licenciamientos. Y bueno, una nota aquí que ahora en el año 2021 viene, este rubro se va a incrementar al 25% de la calificación de las universidades. Y de nuevo, se tienen que poner a empezar cómo van a demostrar el impacto de su investigación. Y también quería hablarles un poquito de retos sociales y éticos, porque todo esto suena maravilloso y vemos a casos de estudio internacionales y del Reino Unido y vemos es que todo lo tienen ya resuelto, pero eso no es cierto. Siempre hay retos que se tienen y continúan en todas partes del mundo. Por ejemplo, uno de los retos que se tiene es la disparidad de género en todas las cuestiones de CTI. Es muy marcado, por ejemplo, en el número de patentes, donde el 87.3 a nivel mundial son generadas por hombres principalmente y el 12.7 vienen de mujeres. Entonces, esa disparidad es muy, muy marcada. Y aquí vemos la lista de países que son, en todas partes pasa. En el mejor de los casos, en Rusia está todavía en el 18% de mujeres y en Estados Unidos y el Reino Unido están en el 9 y el 10% respectivamente. Y se ve muy marcado esto y es cómo vamos a promover que la mitad de la población en el mundo también sea más, genere más patentes y por ende mayores innovaciones. Entonces tenemos ese reto de fomentar que más mujeres estén involucradas en el patentamiento e innovaciones en el mundo. Y también vemos esto, a veces pensamos que las universidades son el mejor caso de estudio también en cuanto a equidad y vemos que todavía nos falta mucho camino por llevar. Aquí le estoy dando, por ejemplo, la raza y etnicidad de académicos universitarios en Estados Unidos del 2018 y viene por razas y, por ejemplo,
aquellos que son blancos y hombres tienen más plazas académicas que las mujeres y minorías en todos los casos, pero sobre todo más cuando el ranking es de un profesor más alto que, por ejemplo, de un instructor, ¿no? Entonces, entre más alto sea el cargo, aún se ve más la disparidad de raza y etnicidad. Y de nuevo, todas las universidades, sobre todo con los eventos que han pasado este año, es cómo vamos a hacer estos cambios, cómo vamos a fomentar un cambio y como les mencionaba, hay que pensar a largo plazo porque a veces queremos ver resultados mañana y tenemos que comenzar a pensar cómo vamos a hacer estos cambios desde un inicio y que a veces los resultados de lo que planteemos hoy no se van a ver hasta en otros 10 años. Otra cuestión que pasa mucho es la disparidad por regiones. Aquí les pongo el índice de innovación de Bloomberg por estados en Estados Unidos y vemos que los colores que se ven aquí están los colores más claros, son los estados más innovadores, aquellos que tienen más CTI, también más inversión de capital de riesgo, etcétera, y patentes, en fin, ¿no? Y vemos que hay estados como California y estamos en Nueva York, Massachusetts y también algunos como Texas, Arizona y Carolina del Norte, Virginia, que son más fuertes en innovación, pero tenemos estos desiertos de innovación en comparación al resto del país, donde la innovación es mucho menor que en estas áreas y cómo vamos a cambiarlo. En el mismo Carolina del Norte vemos, les mencionaba el caso de estudio del Triángulo de Innovación, el Research Triangle, que se considera uno de los mejores del país, pero si uno va simplemente unas 50 millas fuera de la región, el cambio es drástico. Si uno ve en las poblaciones, hay mucha población rural sin educación, de hecho sin internet. La pandemia ha demostrado que la disparidad entre las áreas rurales y las áreas urbanas es grandísima. Y bueno, también quería ponerles el ejemplo, obviamente, también del Reino Unido, que tiene lo que le llaman los Innovation Hotspots, ¿no? Las áreas de innovación muy grandes. Tenemos, obviamente, Oxford y Cambridge, que están liderando al país. Hay mucha también en Londres, Southampton, y algunas otras partes como Middlesbrough, Leeds, Manchester y Liverpool. Pero pues la verdad, y Cardiff también está ahí, Birmingham, pero hay muchas áreas en el mismo Reino Unido que no están saliendo esa innovación y si nos ponemos a pensar en el capital humano y de innovación posible en el resto del país, todo el mundo tiene la capacidad de innovar y estamos perdiendo muchas oportunidades que tenemos que fomentar de alguna manera. Y bueno, y por último también quería mencionarle algunos de los retos inesperados, como mencionábamos al principio de la plática. COVID ha traído cosas que no esperábamos hace un año, ¿verdad? Que todo ha cambiado. Aquí esta gráfica muestra el Producto Interno Bruto tras la pandemia. Y vemos que en el 2020 todos los países señalados aquí, excepto China, han tenido un menor Producto Interno Bruto que en años anteriores. Y en el caso, si vemos muchos de los países aquí listados de Latinoamérica, como México, Argentina, Brasil, este cambio y el Reino Unido, obviamente, son muy grandes, son más del 10%, o el 10%, alrededor del 10% de cambio. Y se espera que se pueda recuperar mucho de esto en el 2021, pero el cambio va a ser más lento para países latinoamericanos. Y entonces, cuando nos ponemos a pensar en la perspectiva de Perú y todos los retos que traen, y cómo la pandemia ha afectado tantas industrias, cómo vamos a promover que CTI en el país realmente tenga un impacto en todas estas cuestiones socioeconómicas en el país y todas estas oportunidades que hemos visto en este año al mismo tiempo que han salido de la necesidad de estar en espacios limitados por COVID y en fin, ¿no? Y bueno, aquí es donde quería cederle la palabra a Yair en unos minutos.
sobre el Perú en el contexto global. Y antes de cedérsela, nada más quería introducir un poquito el índice global de la innovación. Y aquí tengo con un rectángulo tapado el área de Latinoamérica porque viene otro quiz para ustedes para ver si están prestando atención. Pero es el ranking de innovación sobre el rendimiento de la innovación en 127 países alrededor del mundo. Y aquí está recientemente publicado este índice del 2020, acaba de publicarse hace unas semanas, y Suiza se considera el país más innovador del mundo, seguido de Suecia, Estados Unidos, Reino Unido y Holanda. En el último lugar se encuentra Yemen, y en esta gráfica vemos por regiones del mundo cuáles son los países más innovadores. Entonces, en unos minutos voy a hacer la pregunta, ¿cuáles son los países de Latinoamérica? Pero antes de hacerlo, quería nada más decirles un poquito cuáles son estos indicadores de entrada. Vienen, por ejemplo, qué tipo de instituciones se tiene, el capital humano de investigación, la infraestructura, sofisticación de mercado y de negocios, y los indicadores de salida, producción de conocimiento y tecnología y producción creativa, y cómo los dos entonces dan la raíz de este índice. Entonces aquí van los dos quizzes que vienen. Uno primero, ¿cuál creen ustedes que es el ranking de Perú en este índice global de innovación 2020? ¿Es el número 25 del mundo? ¿El número 72, 87 o 101? Y la pregunta número 2, ¿cuáles son los 3 países líderes de Latinoamérica en orden? Y bueno, voy a ver cuántos han votado, ya casi todos, muy bien. Vamos a ver qué respondieron. Entonces vemos que la mayoría de ustedes pensó que estamos en el lugar 101, pero la respuesta correcta es que estamos en el lugar 87. Entonces, bueno, que está bien, la mayoría de ustedes la tuvo correcta, muy bien. Y el número 87, y la mayoría de ustedes pensó que era Brasil, Chile y México. Pero la respuesta correcta es Chile, México y Costa Rica. Entonces, aquellos que tal vez no consideran que Costa Rica tiene también bastante innovación, entonces es algo también que tomar en cuenta cuando pensamos en políticas de innovación, como un país relativamente pequeño como Costa Rica va adelante de un país como Brasil, ¿no? Entonces, también eso a ustedes se los dejo también de tarea para que pongan a pensarse cómo. Y de Colombia, por ejemplo, también cómo es que lo está haciendo y cómo podemos lograr que Perú también tenga más impacto de innovación en el mundo. Y bueno, y creo que por ahí, entonces, por el momento, entonces los dejo con Yair, que va a hablarles un poquito más a detalle al nivel de I+D en la Alianza del Pacífico y en Perú en particular. Yair, ¿quieres compartir tú la pantalla propia o quieres que le vaya dando yo clics? Sí, para evitar el... Perfecto. Bien, Mireya, muchísimas gracias por todo esto. Hay varios puntos que quisiera, antes de pasar a estos slides, quisiera rescatar, porque lo que vamos a ver en las siguientes láminas es un poco los indicadores y la medición que se ha hecho sobre investigación e innovación en Perú, desde 2 fuentes, una que la hizo Concitec a través del Censo Nacional de Investigación y Desarrollo, y otra que hizo el Ministerio de la Producción a través del Censo de Manufactura de Innovación, ¿no? O de Innovación en el sector de manufactura. Lo que quería un poco traer a colación es estas cosas que Mireya menciona respecto a la experiencia de otras partes del mundo, que es un ecosistema de innovación o de CTI en un país o una región no se construye en poco tiempo, es una apuesta de larguísimos años, como hemos visto en los ejemplos, ¿no? En Perú igual, o sea, empezamos en un momento, estamos sujetos a cambios políticos, etcétera, pero la idea es no perder el rumbo y cada vez medir y seguir midiendo cómo vamos, y sobre esa medición e indicadores tomar decisiones que van desde la política pública y finalmente se operativizan con distintos instrumentos o lo que podemos ver nosotros en el día a día como ciudadanos de pie, o
el gran número de investigadores que existen en una región, en este caso el Perú, ¿no? Lo que ven en la lámina es, digamos, este título de rezago respecto al gasto de investigación y desarrollo que tiene el Perú. Hay otra información que maneja UNESCO, pero se alimenta de esto, pero la idea es tener una fuente oficial y por eso hemos considerado tomar este Censo Nacional de Investigación y Desarrollo de 2016, ¿no? Donde dentro de Perú se encuentra, digamos, muy por debajo de los países de la Alianza del Pacífico, cuyo promedio es 0.30, Perú está 0.08, según esto. Debe esto haber subido un punto más, para unas décimas más, estamos por el orden de 0.1, pero digamos, seguimos en la misma. Si nosotros crecemos, los países de nuestra región o que nos acompañan también siguen creciendo y vamos en una competencia de en qué momento vamos a dar un salto mucho más cuantitativo respecto a esto, ¿no? Y después veremos también la calidad de las investigaciones que se financian a través de esta inversión o este gasto de I+D. Claro, se habla de gasto, pero podríamos tranquilamente usar la inversión I+D, porque no se habla de gasto, no es un dinero que quede en el agua, sino es algo que va a dar frutos a lo largo de los tiempos en cualquier momento, ¿no? Y vemos la comparación también con respecto al promedio de América Latina, de Caribe 0.75, estamos muy por debajo también sobre eso, América Latina, y ya ni qué hablar de otros países como la OECD, 2.38, o Estados Unidos, que es 2.74, o Brasil, que es 1.24. Estos números que ya de por sí son, o nos permiten ver una brecha significativa, si les sumamos a esto la pandemia, o los efectos de la pandemia, muchos países han mirado todo el gasto público a CTI para apoyar proyectos de investigación, de innovación, para poder tener kits de diagnóstico rápidos, kits de diagnóstico moleculares, las vacunas, tratamientos, investigación, innovación social para poder controlar mejor el tema de la contact tracing, por ejemplo, etc. Se viene una serie de cosas que posiblemente la política de CTI de muchos países después de la pandemia están cambiando y ya van a cambiar también muy drásticamente, ¿no? Acabamos de ver la juramentación de hoy del presidente de Estados Unidos y la política de apuesta por CTI que ha tenido los días anteriores con su equipo, sus asesores de CTI, ¿no? Entonces eso nos da luces de cómo la política de CTI post pandemia va a tener a nivel global y a nivel regional y también a nivel país, de los países, un cambio significativo, ¿no? Y aquellos que no tomen cambios o radicales o no apuesten por esto, posiblemente se queden mucho más rezagados de lo que ya se encuentran si es que no toman acciones inmediatas. Siguiente, por favor. Mire, ya no tengo el acceso. Ahí está. ¿Sí la ves? Sí. Sí, ahora sí. Digamos, ¿quiénes son los que más invierten o más gasto hacen respecto a investigación y desarrollo? Esta información, si bien es cierto, es de hace unos años atrás, pero es la información verídica que tenemos y confiable con la que podemos contar y con la que podemos tomar decisiones en este momento, ¿no? Entonces tenemos a los institutos públicos de investigación. Vemos acá la diferencia del año 2014, que está en oscuro, y más claro el año 2015. Si hay un incremento en todos los casos, posiblemente ahora, y igualmente, después de la pandemia, esto va a tener un cambio, no exponencial, pero un cambio bastante más significativo respecto a estos años que estamos viendo en pantalla. Lo que ve este censo, esta data del censo, es que los institutos públicos de investigación son los que más invierten en investigación y desarrollo por su propia naturaleza de investigación. O sea, nacen y se crean para investigar y soportar actividades de investigación en un sector determinado, como lo es el INIA, o lo es el INS, etcétera, ¿no? INGIMET, etc. Todos los institutos públicos tienen un sector al cual atender con ciencia, tecnología o con investigación y desarrollo. Las universidades privadas sin fines de lucro son las que en segundo lugar gastan o invierten más en I+D, en actividades de I+D, seguida de las universidades públicas. Esto sí tiene acá hay digamos, en 2014, 2015 hay un incremento mayor. Yo creo, por algunos datos de universidades públicas que manejo y que conozco, es posible un incremento mayor en este sentido. Además, esto viene acompañado de toda la reforma que ha hecho el Ministerio de Educación a través de la SUNEDU y a través de un programa financiado por el Banco Interamericano que se llama PMSUD, ¿no? Que ha puesto foco en las capacidades de gestión de I+D+I.
En cuarto lugar están las instituciones privadas sin fines de lucro, ONGs, algunos institutos privados que tienen también actividades de I+D+I, están en este cuarto lugar. En penúltimo lugar, dentro de este conjunto de instituciones, encontramos a las universidades privadas con fines de lucro. Esto también yo creo y considero que ha cambiado si hacemos una fotografía ahora, porque la propia regulación, implementación de las condiciones básicas de calidad ha hecho que las universidades tomen en cuenta la investigación y desarrollo y la gestión de la investigación y desarrollo dentro de sus propias actividades de core o de negocio de estas universidades, ¿no? Bueno, y otros están ya en el último nivel, en última categoría, ¿no? Pero digamos, esto más allá de los números, lo que nos indica es que, primero que hay un crecimiento de año a año, entre 2014 y 2015, considero que eso debe haberse incrementado ahora, pero una vez que veamos el gasto, también tenemos que ver la calidad, es decir, estos indicadores y mediciones de las que hablaba Mireia, cómo se están haciendo o cómo se están tomando o quién está llevando a cabo o si que no se está llevando a cabo para poder saber que este gasto está teniendo un objetivo claro en el corto, mediano o largo plazo, ¿no? Eso lo vamos a ver después. Siguiente, por favor. Bien, esto es el tipo de investigación. Esto seguramente, estas láminas, seguramente muchos de ustedes ya las han visto antes en alguna presentación por parte de Consitec, pero queremos refrescar estos datos para poder saber después por dónde va el tema del financiamiento, dónde está gastando, quiénes están gastando, quiénes podrían ser mis aliados estratégicos, dónde debo recurrir para hacer investigación de mayor calidad, etcétera, ¿no? Entonces, el gasto corriente en esta lámina se divide por investigación básica, que es lo más oscuro, la investigación aplicada, que es lo que ven en color celeste, y en color verde es el desarrollo tecnológico o la innovación. En caso de Perú, hay marcadamente una apuesta mayor por la investigación aplicada. En segundo lugar está la investigación básica, y en tercero, pero muy, muy pequeño, está el desarrollo tecnológico o la innovación. A diferencia de otros países como Costa Rica, que también tiene un poco más de desarrollo tecnológico, ¿no? 3 veces casi lo que Perú tiene en desarrollo tecnológico. Argentina, más investigación básica, casi de la misma manera que investigación aplicada, y también un poco más o ligeramente menos dentro de su proporción en desarrollo tecnológico. Lo mismo que Chile, investigación básica casi a la misma par que investigación aplicada, y está en un equilibrio, digamos, de porcentual entre un tercio de su investigación se concentra en actividades de innovación o desarrollo tecnológico, ¿no? En el caso de México también hay poco más, ahí sí la diferencia es bien marcada respecto a lo que es desarrollo tecnológico. Pero veamos al lado derecho de sus pantallas los países de la OECD. ¿Qué ocurre con estos países y cómo está esta distribución por actividades o tipos de investigación? Marcadamente, el tema de desarrollo tecnológico es lo que más abarca, un poco menos la investigación básica, y casi en el medio, como está en el color celeste, la investigación aplicada. Digamos, entonces, ¿cuál debería ser la apuesta por un país como Perú? ¿En qué cosa debería invertir más o debería destinar mayores recursos? O una universidad pública, ¿en qué área o en qué tipo de investigación debería poner más recursos o más instrumentos? No es una respuesta sencilla, pero corresponde un poco a ver, en esta fotografía del lado izquierdo, posiblemente mi meta sería o debería ser llegar a esta fotografía de la OECD. ¿Cómo se hace eso? Nuevamente, midiendo, viendo qué áreas tienen mayor impacto, dónde debo, en cuestiones de investigación básica, dónde o qué sector hay necesidad de hacer más investigación básica, en qué sector sí está más maduro para poder hacer o financiar más actividades de investigación, de desarrollo tecnológico o de innovación. Esas preguntas, que claro, suenan fácil decirlas o mencionarlas, pero detrás de eso tiene un trasfondo de políticas públicas, es decir, tengo que medir, saber cómo estoy, para en base a esa información técnica y ponderada, tomar decisiones a nivel político, ¿no? Siguiente, por favor. Esto es un poco un anterior, Mireia, por favor. Esta gráfica del país
tiene un poco la misma correlación que ese ejemplo que se puso de Reino Unido, de Estados Unidos, a través de dónde se gasta más en I+D. Lógicamente, el más oscuro sigue siendo Lima, por la capital, y se destinan más recursos, hay más universidades, hay más población, etcétera. Le sigue Callao, lógicamente, está al lado de Lima, y así sucesivamente, siendo Arequipa, Piura y Amazonas, Loreto y Ayacucho las que van en ese orden de dónde se gasta más I+D. ¿Por qué es importante saber esto? Y esto es un poco ya más una visión empresarial, porque se entiende donde hay más gasto en I+D es porque hay una dinámica distinta, o hay unos actores que son más dinámicos que en otras regiones respecto a tener una cultura de investigación, de innovación, de confiar en que la investigación puede tener un resultado positivo económicamente, o que apostando por la innovación uno va a ser más competitivo y va a poder tener mayores clientes, tener mejores utilidades, poder exportar, tener valor agregado en sus productos, etcétera. Hay una serie de, a lo que le llaman los economistas, de externalidades que hacen que la investigación, innovación y desarrollo sean una apuesta por la competitividad, por el desarrollo de una región, de una empresa, de un país, etcétera, ¿no? De una región también. Esto básicamente lo pueden tener ahí. Esto posiblemente haya cambiado. Hay una dinámica muy interesante ahora en regiones, en Perú, lo hay en Colombia también. Colombia lleva una trayectoria un poco más de años respecto a su fortalecimiento regional de I+D. Perú viene siguiendo ese mismo ejemplo, porque están dentro de esta Alianza del Pacífico, en la cual el BID ha financiado ciertas actividades, permite recoger algunas experiencias de Colombia, Chile, y tratar de tropicalizarlas a Perú. Nuevamente, esto pasa por unas políticas públicas, ¿no? Hay que encontrar al actor o a la entidad que sea el ente rectoral en este tema de política de CTI, y sobre eso empezar a diseñar políticas e ir midiendo cada política que se da, ir midiendo el desarrollo, ir midiendo su ejecución, el impacto, para poder tomar decisiones. Hay cosas que pueden no servir, cosas que pueden mejorarse, siempre hay cosas que mejorarse, y llegar a quien se quiera llegar, si es al investigador, al centro, o al instituto, a la universidad, al ciudadano de pie, etcétera, ¿no? Yo creo que la pandemia ha traído también una serie de aspectos muy enriquecedores para pensar sobre la política de CTI de un país, ¿no? Cómo nos cogió la pandemia en CTI. Teníamos capacidad instalada para responder al tema del COVID, de la pandemia. Tendríamos recursos humanos capacitados para atender esto, para monitorear, para tomar decisiones, para asesorar, etcétera, ¿no? Yo creo que eso va a ser también en el corto plazo un cambio respecto a la gobernanza, y veremos de acá en el mediano y largo plazo qué acciones se han tomado, y estas acciones cómo se han medido y cómo han retribuido, cómo han devenido en mejora de todos nosotros que somos ciudadanos de a pie, y en el caso de los investigadores también, quienes son los que hacen la ciencia, la tecnología y la innovación. Siguiente, por favor. Este tema de retos, como dijo Mireia también, el género, ¿no? Se toca mucho el tema de género en distintos ambientes, distintos sectores educativos, laborales, comerciales, etcétera, gerenciales también. Y no es ajeno a la ciencia y tecnología estas características que tiene que tener, o que se estima que tenga un ecosistema, un sector, en este caso ciencia y tecnología. En Perú se tenía una métrica de 2.1 varones o hombres científicos versus una mujer, ¿no? Esa es la ratio general. Y vemos acá en este diagrama de barras, vemos una distribución regional, ¿no? Donde hay mayor marcado 12. La relación hombre-mujer en Apurímac es de 12, es bastante marcado, o sea, se nota una diferencia sustancial respecto a Cajamarca, donde es 0.8, donde están casi iguales, porque hay investigador varón, hay una investigadora mujer, y así podemos ir viendo, ¿no? En promedio de 2-1, pero esto tiene una connotación, es decir, ¿qué ocurre en Apurímac? ¿Por qué es eso? Si corresponde realmente a la misma distribución cultural, una distribución, digamos, antropológica, no lo sé, habría que investigar cada caso, pero nuevamente, sobre esos estudios es que una política pública tiene que tomar decisiones y establecer políticas para mejorar estos indicadores. No es el indicador por el indicador, detrás de buscar un indicador hay todo un desencadenamiento de política pública y de aterrizaje de instrumentos que pueden ayudar a que estos indicadores cambien, ¿no? o mejoren.
digamos, por el tipo de grado académico, que es lo que mencionaba Mireia en una de sus láminas también, pero el caso de Perú está así. En el caso de investigadores que tienen doctorado, la relación es 2.4, ¿no? En el caso de investigadores que tienen de magíster, la relación es 2.1 a 1. En el caso de que tienen solo título profesional, 2.1 a 1. Y en el caso de investigadores que tienen solo grado de bachiller, es de 1.6 a 1. Entonces, estos indicadores nos dan también una visión de cómo estamos en este tema de género, ¿no? Y eso, hay, por ejemplo, políticas o instrumentos que se han dado a través de políticas públicas como dar un ponderado adicional o dar un puntaje adicional a aquellas propuestas que vengan lideradas por investigadores o investigadoras, ¿no? Hay veces en que se pondera también, o hay concursos que o hay premios para bonificar el esfuerzo de las mujeres que hacen ciencia y tecnología, como este premio de L'Oreal que tiene Perú y lo tienen todos los países de América Latina también, que premia la trayectoria científica de mujeres, ¿no? Y bueno, y así sucesivamente. Digamos, hay un comité pro mujer creado también que ha hecho algunas actividades con British Council. Lo mismo en Colombia, también se hicieron algunas actividades para promover el rol de la mujer científica en el ámbito empresarial, y así cada país tiene sus propios incentivos o sus propios enfoques de cómo incentivar o mejorar estos ratios de género, ¿no? Esta brecha de género. Siguiente, por favor. Bien, veamos ahora, estos son los últimos slides, son 4 o 5 slides que quedan. Fuentes de financiamiento de la innovación. Digamos, ¿qué tan conocidos son las fuentes de financiamiento para las empresas o por aquella entidad que quiera hacer innovación? Esto está sacado de la encuesta nacional de innovación de la industria manufacturera del año 2018. En el primer gráfico circular o de pie, pueden ver la fuente de financiamiento, ¿no? Digamos, la mayoría de empresas, 76% de las empresas que hacen innovación dicen que ellos tienen recursos propios, invierten sus propios recursos para financiar sus actividades de innovación. Un 22% tiene fuentes externas, privadas, inversionistas, aumento de capital, etcétera. Y solo un 1.6% opta por el financiamiento público, ¿no? Esto tiene varias externalidades. Nuevamente, hay que revisar un poco el porqué de esta distribución de la fuente de financiamiento a nivel empresarial en Perú, pero, digamos, puede tener varias respuestas, no hay una única respuesta, pero la idea de esto o de tomar en cuenta estos indicadores es analizarlos y plantearnos qué está sucediendo, o hacer más investigación respecto a estos temas, ¿no? Por sectores, por empresas de repente, por región, ¿no? Respecto a los instrumentos o a los programas de los fondos concursables, le llaman acá servicios de apoyo a la innovación, ¿no? El 22% de empresas que hacen innovación conocen o han oído hablar de Innovate Perú. Un 4% ha postulado y un 2%, casi 3%, logró un financiamiento con Innovate Perú. Digamos, la relación acá de postulación y haber ganado es casi de 2 a 1, o sea, cada 2 empresas que postulan, una empresa gana, de las empresas que hacen innovación, no las que por primera vez llegan al fondo. Acá Concitec a través del Fondesit tiene más conocimiento, más conocido dentro del mundo empresarial, el Concitec, Fondesit, pero su acceso es menor que el Innovate. Lógicamente, Fondesit durante toda su trayectoria mayormente ha optado por destinar recursos a universidades o entidades de investigación y desarrollo, y recién en los últimos años ha migrado a financiar o a tener instrumentos o convocatorias para el sector empresarial, o donde participa el sector empresarial con las universidades también, ¿no? Digamos, y dentro de las entidades de soporte para una investigación o para actividades de investigación están los CITES públicos, los CITES privados y los centros de extensionismo tecnológico, y vemos una distribución ahí que conocen, ¿no? El 10% de las empresas dice que conoce el CITE, solo un 3% de las empresas entrevistadas lograron acercarse o acceder a alguna colaboración o algún proyecto de innovación, igual para los CITES privados, ¿no? Siguiente, por favor. Esta lámina me parece bastante importante y refleja un poco de los indicadores que tenemos respecto a patentes desde el punto de vista empresarial.
desde mi experiencia, lo que hacen las empresas es tratar de no proteger. Cuando se habla de patente o de protección a una empresa, claro, le interesa tener la protección porque sabe que tiene un resguardo de su tecnología o de su invención. Sin embargo, cuando empieza a hacer más preguntas a detalle de cuánto tiempo dura el proceso, cuánto me puede costar, quién lo tiene que hacer, etcétera, entra un poco en desánimo. Las empresas normalmente, es un tema cultural, ¿no? De no conocer todos los beneficios o no conocer todo el mundo de patentes y por qué se dan las patentes, qué beneficios tienen, cómo puede incrementar la competitividad de mi empresa, etcétera, ¿no? Y bueno, y eso es lo que un poco refleja esta gráfica. En este primer gráfico a la izquierda, donde hay dos diagramas de pie, de las empresas que hicieron actividades de innovación, un 73% manifestó que no tenían nada que proteger. No tenían nada que proteger, y un 26.2%, lo que está en color naranja, amarillo, manifestaron que ellos consideraban que después de haber hecho sus actividades de innovación tenían algo que proteger. Sin embargo, de ese porcentaje que manifestó que tenía algo que proteger, el 56% no solicitó o no hizo ningún trámite de protección de eso que él considera que podía proteger. Y un 43% sí solicitó algún tipo de protección de su tecnología o de la innovación o de la invención o de la mejora que hizo en su empresa. Y de estos que solicitaron, digamos, lo más curioso es que, bueno, no lo más curioso, es lo que normalmente en el mundo se da también, y lo más sencillo, que es la protección de marca. Asociar un producto nuevo, producto de la innovación, una marca nueva con colores distintos, con digamos, un marketing distinto, hace que lo protejan como marca o como signo distintivo. Es un 73% de las cuestiones que se tenían que proteger. Un 25%, casi 26%, optaron por la patente. Habría que ver, distinguir entre patente de nueva utilidad, patente de invención, pero, digamos, importante en segundo lugar las patentes. Otra forma de protección es el tema de la confidencialidad, que es el contrato de confidencialidad con proveedores y o clientes. Esto tiene un mecanismo en el cual se indica, yo hago un contrato de transferencia o de cooperación con un proveedor mío o con una entidad que haga investigación, pero pongo candados legales para que eso quede en ese propio ámbito particular, o sea, no se divulgue lo que se ha desarrollado ahí, que todo lo que se genere de la consultoría o de la transferencia quede solo para la empresa, etcétera. Hay una serie de mecanismos legales que se pueden trabajar ahí, y dicho sea de paso, Concitec hace ya un par de meses atrás lanzó la plataforma Vincúlate, donde existe una guía, que es la guía Tanguis, donde ofrece una serie de instrumentos legales para poder trabajar o proteger este tipo de situaciones, ¿no? Cuando uno se va a asociar con una empresa, o dos empresas se asocian, una empresa, una universidad, o un consultor de innovación con una empresa, etcétera, hay que saber utilizar estos tipos de instrumentos para proteger a ambas partes de esto que se llama propiedad intelectual, ¿no? Algunos implementaron como parte de su política de protección cláusula de confidencialidad para todos los empleados. Esto es algo, debería ser frecuente, pero he visto a veces empresas que no tienen claro esto, ¿no? Entonces después terminas al empleado formando una empresa igual con la misma tecnología y no hay forma de establecer un acto jurídico, como un reclamo, una denuncia, etcétera, porque lo primero que te preguntan, una de las primeras cosas que pregunta el abogado, ¿qué resguardos pusiste tú para proteger tu tecnología, ¿no? Cosas tan sencillas como cláusulas en los correos que uno envía de confidencialidad, cláusulas dentro del contrato de los empleados, acceso a la información. ¿Quiénes tienen acceso a la información confidencial de una empresa? Eso está regulado, todos tienen acceso, usan el Google Drive para compartir, etcétera. Hay una serie de aspectos que tienen que ver con este tema de confidencialidad para los empleados. Bueno, y de ahí vemos derechos de autor, un 18%, que son el software que cae dentro de derecho de autor, u otros tipos de protección de derecho de autor, como las obras, las propias tesis, artículos científicos, etc. Diseño industrial, que es la forma de cómo se presentan las innovaciones o un producto mejorado, etc. Modelo de utilidad, una forma de protección de la patente, y la denominación de origen, ¿no? Que es una particularidad de
de las protecciones de propiedad intelectual que existen en el mundo. Siguiente, por favor. Bien, y a todo esto, ¿por qué algunas empresas no innovan? ¿O por qué una empresa considera difícil innovar o hacer actividades de innovación? Pues bien, un primer punto acá que mencionaron las empresas encuestadas en esta encuesta nacional de innovación es que consideran la innovación como un costo demasiado elevado. Y acá podemos discutir varios tópicos adicionales de que para hacer innovación no se requiere, digamos, no es una regla tener altos recursos o bastantes recursos para empezar a hacer innovación. Así es que es un tema cultural, es un tema de cómo aprovechar los recursos públicos, cómo aprovechar un poco recurso que se tenga y hacer cosas muy puntuales y usando herramientas de vigilancia tecnológica, usando herramientas de protección, etcétera. Hay una serie de herramientas que hacen que la innovación no tenga por qué ser cara en algunos casos. Pero un 28% de empresas manifestaron que la innovación tiene un costo demasiado elevado y esa es una de las razones por las cuales les consideraban difícil o como un obstáculo a innovar. Desarrollo macroeconómico y político inestable, un 26%. Bueno, América Latina en general tiene estos cambios políticos que hacen que se vuelvan a repensar las políticas o a refundar algunas políticas públicas, etcétera. Aunque, bueno, más que mencionar América Latina, vemos también casos en Estados Unidos últimamente, como la política puede tener también inestabilidad en cierta manera, ¿no? En tercer lugar, la percepción de riesgos económicos excesivos, digamos los peros, ¿no? Pero si pasa esto, pero si cae la bolsa, pero si mi investigación no ha resultado, pero si el préstamo no salió, etcétera. Una serie de riesgos económicos excesivos que forman parte de la regulación o política económica de una región o de un país, ¿no? El mercado dominado por empresas establecidas. Esto tiene que ver como, digamos, si hay una empresa que es líder en un sector de una tecnología y que tiene años, hay una duda de parte de una empresa que recién empieza de decir, yo puedo hacer competencia a esta empresa grande. A través de un patentamiento, el desarrollo de la tecnología, puedo hacer frente a esta empresa grande con esa tecnología. Casos hay miles o cientos de miles en el mundo, como empresas pequeñas o startups desarrollan tecnología y pueden inclusive hacer frente a grandes, o la grande termina comprando por una cantidad grande de dinero estas tecnologías de empresas pequeñas, ¿no? En quinto lugar, esta falta de fondos de la empresa o grupo de empresas, 18%, las dificultades de acceso al financiamiento. Claro, no hay instrumentos financieros que promuevan la innovación, como el caso de Estados Unidos y este ejemplo que mencionó Mireia. Hay debajo de la mesa se están trabajando ciertos instrumentos a nivel de política pública para poder ver mecanismos de que la banca pueda financiar en alguna forma, en un porcentaje, proyectos de innovación altamente innovadores, valga la redundancia, pero que tengan un componente de riesgo alto, ¿no? Eso a través de fideicomisos, con COFIDE, etcétera. Hay una serie de mecanismos que se están trabajando o se han venido trabajando, esperemos que en el corto plazo se hagan realidad, ¿no? Insuficiente flexibilidad de normativa y regulación del Estado. Esto, que estaba ahora en un penúltimo lugar, creo que ha cobrado mucha relevancia respecto a las innovaciones que se han hecho en Perú y en otras partes de América Latina respecto a las regulaciones de kits de diagnóstico o tecnologías para el COVID. Tanto como kits de diagnóstico, dispositivos médicos, las propias vacunas. Hemos visto cómo muchos países han destrabado o haciendo más flexible la regulación para vacunas, por ejemplo, ¿no? Para las fases clínicas, preclínicas. Para algunos países han implementado compras públicas de innovación para comprar tecnologías en niveles muy básicos o con mínimos viables para poder darle financiamiento y en el corto plazo tener ya el producto terminado y el Estado puede ser su primer cliente, ¿no? De estas startups. Hay una serie de mecanismos que hacen que esto pueda darse, la flexibilidad normativa de regulación del Estado para productos de innovación, etcétera. Eso también es importante y creo que ha cobrado relevancia y va a cobrar relevancia y va a seguir siendo un tema que los hacedores de política van a tener que pensar, ¿no? Reducir tamaño del mercado, es decir, pensar que las tecnologías no tienen, son poco probables que lleguen a masificarse, son para un nicho muy específico, por lo cual no se justifica hacer una innovación para un sector determinado. Es el caso que ponía Mireia respecto a los ciegos, por ejemplo. Hacer tecnologías que una empresa quiera invertir en el desarrollo de una tecnología para mejorar la ceguera
estas personas o este grupo de personas podría ser no rentable, ¿no? Entonces, un reducido tamaño de mercado y me desincentivo de poder hacer algo innovador. Pero para eso están las políticas públicas que incentiven ese tipo de proyectos de innovación con alto impacto o con impacto positivo en la sociedad. Siguiente, por favor. Bien, finalmente, esto que ven con varias líneas de color gris y celeste, lo saqué hace un par de días, extraje las universidades que tienen canon. Como han podido ver en el slide anterior, una de las causas es, o varias causas están relacionadas a los fondos que existen, o a los fondos que se destinan para hacer ciencia, tecnología e innovación. Sin embargo, algo que se ha discutido por algunos momentos, ha sido muy discutido y también va a formar parte de la política pública de innovación en Perú, como lo han tenido otros países también, ¿no? Colombia tiene un fondo de regalías, le llaman allá, para financiar proyectos de innovación, para sectores, para regiones, etcétera, y es muy dinámico. Hoy por hoy es muy dinámico, acceden muchas empresas, se financian muchos proyectos de innovación. Sin embargo, acá en Perú todavía estamos estamos pensando, tratando de descubrir o elaborar una fórmula que nos permita, o que permita a las universidades o a las regiones que tienen este ingreso de canon, poder invertir o poder destinarlos a ciencia, tecnología e innovación. Entonces, lo que tienen en pantalla es la lista de universidades que tienen canon. Esto está basado en el presupuesto 2020. Pueden ver en primera columna el número. Está ordenado por las universidades que han recibido mayor canon, de mayor a menor canon recibido en el año 2020. Esta universidad, esto no es lo que reciben, esto es lo que la universidad programa. Por eso se llama PIM, que es el presupuesto inicial modificado. Es decir, una universidad puede tener más de 1.000 millones de canon, por ejemplo, pero para ese año solicita ejecutar esta cantidad que ustedes ven en la tercera columna que está como PIM, ¿no? Después tienen el devengado, que es decir, todo lo que ellos han ejecutado hasta fin de año, y el porcentaje de avance de ese presupuesto. Es decir, pedí, en este caso, a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, ellos proveyeron 90 millones, han ejecutado 75 millones, y su eficiencia de gasto en este sentido es de 84%, ¿no? 83.5%. Y así pueden ver ustedes la eficiencia de todas las universidades peruanas nacionales que reciben canon. Canon minero, petrolero, etc. Acá está la referencia, canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones, es lo que le transfiere el gobierno regional a cada universidad. Entonces pueden ver ahí, Universidad Nacional de San Agustín, en primer lugar, la que mayor fondos ha gastado o ha destinado para I+D, actividades de ciencia y tecnología el año pasado. La Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 60 millones. La Universidad Nacional del Santa, 51 millones. La Universidad Nacional de la Frontera, 41 millones. La de Cusco, 38 millones, y así sucesivamente, ¿no? Eso ayuda mucho a tener una visión de cómo se está gastando y por qué solo en promedio se ha llegado a un 51% de eficiencia. Es decir, algo está sucediendo. Bueno, este indicador es bajo además por la pandemia, ¿no? Pero habría que pensar por qué no se ejecutó, si todo está relacionado a la pandemia o es que existe algún tipo de traba o gestión o falta de gestión que haga que estos indicadores de ejecución sean bajos, ¿no? Más o menos en los años anteriores el orden estaba entre 60 a 70%, 72% llegó el año pasado, es lo que ejecutan el promedio de ejecución anual que tienen las universidades públicas. Entonces, dinero hay, lo que toca ver ahora es, eso es el motivo de otro análisis, de otra explicación, es saber cómo se está gastando, es decir, tengo todo este dinero, tengo indicadores, pero ¿cuántas patentes tengo? De esas patentes, ¿cuántas se han licenciado? ¿Cuántos artículos científicos tengo en revistas indizadas? Etcétera. Una serie de indicadores que ustedes ya lo conocen o lo conocemos bastante bien, y después ver cómo ha impactado eso en la economía de una región, en un sector determinado, ¿no? Eso es lo que yo tenía que mostrarles hasta ahora. Cedo la palabra a Mireia, que va a hablar un poco de, ya redondeando la idea de ecosistemas de innovación, ¿no? Cómo esto se puede entender de una mejor manera, esos indicadores se entienden de una mejor manera, contextualizando todo a nivel de ecosistema, ¿no? O a nivel de o clúster o el modelo que se pueda elegir. Adelante, Mireia.
Muchas gracias, Jair. Y bueno, sí, como para terminar entonces un poquito la plática y de nuevo podemos hacer un poquito de tiempo para preguntas también. Pero es como invitarlos a todos ustedes que están en este ecosistema de innovación, ver cómo con todas estas ideas que planteamos, ejemplos de política, el nivel de la ciencia y tecnología que se tiene ahorita en Perú y las oportunidades que se tienen tanto para combatir la pandemia como para promover la innovación en Perú, ¿no? Y cómo, dónde estamos en este ecosistema de innovación y empezar a plantearse proyectos en un futuro, utilizar nuestros ecosistemas. Tenemos por una parte la oferta de innovación, tenemos ustedes participantes que vienen de universidades, institutos de investigación, de negocios, emprendedores, en fin, ¿no? También tenemos los mediadores, que son las oficinas de transferencia de tecnología, diferentes asociaciones mercantiles y otras, parques científicos, incubadoras, aceleradoras, proveedores de capital, que sería ya sea instituciones de gobierno como Concitec y otros, capital semilla y ángel, bancos y capital de riesgo y socios estratégicos. Y la demanda de innovación, que es los consumidores, los negocios y el sector público, ¿no? Cómo todos trabajamos dentro. Mireya, pusiste en mute. Y que englobándolo en todo, estamos en este ecosistema, vienen todas estas políticas, la cultura, la economía que también y las situaciones que tenemos como COVID y la infraestructura, y cómo todos vamos a trabajar en conjunto para promover esta innovación. Entonces, pensando de nuevo desde la oferta hasta la demanda de innovación y cómo los pasos siguientes que se establezcan, los programas, las políticas para realmente pensar en esto. Entonces, de nuevo, aquí lo dejamos, es el comienzo realmente. Después de los talleres esperamos que resulten posteriormente en proyectos, pero el paso número 1 es esta introducción a la CTI y establecer fortalecimiento de estas capacidades para ustedes en este ecosistema en Perú y de nuevo empezar a trabajar en conjunto en ideas que beneficien a toda la sociedad y que promuevan la CTI en el país. Los dejo simplemente. Mute, estás en mute, Mireya. Sabes que el cambio se pone muy, disculpen. Si les dejo entonces aquí con mi correo también, cualquier cosa, si me quieren contactar independientemente, con mucho gusto, ya sea con o si me quieren contactar con correo de la universidad. En fin, este es el que utilizo también para mi consultoría personal. Y bueno, no sé qué tanto tiempo tengamos para algunas otras preguntas que quieran abordar por aquí, Jair. Sí, Diana, no sé si tenemos algún tiempo para responder algunas preguntas del chat o por Facebook, los que han escrito algo de repente, podemos atenderlas también. Sí, tiempo, si no, dejaremos para... Sí, tiempo. Tenemos 12 minutos para preguntas y respuestas. Sí. Las diapositivas me imagino que sí las van a compartir ustedes, ¿no? Sí, todo se va a compartir. Entre estos días, básicamente, vamos a consolidar todo, ver la lista de asistentes y se va a compartir con todos. No sé, hay una pregunta que salió durante tu presentación de José Luis Aguilar. En este contexto de la CTI se ha visto incrementado en los países y se va a dar un nuevo orden por los niveles de incrementos de la CTI por políticas en torno a enfoques. Claro, no es una pregunta, es un comentario. ¿Quién supervisa a estas instituciones, Mireya, en el tema de los ejemplos que pusiste de Reino Unido, de Estados Unidos? ¿Quién los supervisa o son autorregulados o quién maneja la política en ese sentido, ¿no? Bueno, hay diferentes instituciones que manejan diferentes tipos de política, como por ejemplo la política industrial, están los que regulan, por ejemplo, el REF. Entonces hay un número, por ejemplo, también tenemos aquí a British Council que está involucrado en muchas políticas en sí que estamos con, por ejemplo, esta es otra política que me gusta mucho del Reino Unido, que es la colaboración entre el Reino Unido y países latinoamericanos y de otros países emergentes que están también enfocados en CTI. Entonces, dependiendo de cuál organismo estamos enfocados en diferentes, tenemos los equivalentes a Concitec y Innovate Perú y otros también en Inglaterra y en Estados Unidos.
Me tocó, por ejemplo, trabajar en un proyecto hace algunos años que era para formuladores de políticas y de CTI en la Alianza del Pacífico, y ahorita se está haciendo esa aceleradora de formuladores de políticas en otras partes del mundo, pero en ese entonces vinieron diferentes personas de México, de Chile y de Perú y de Colombia al Reino Unido a trabajar, y creo que participaron con CITEC y otros, pero igual es pensar, bueno, ¿cuáles son estos organismos a nivel Perú? ¿Cómo podemos trabajar? ¿Quién estamos haciendo? Las diferentes políticas que pueden afectar en diferentes regiones y diferentes acciones que queremos promover. Una de las cosas que me llamó mucho la atención de ese proyecto era que las instituciones no se hablan las unas a las otras, y de nuevo, eso no es problema único de Latinoamérica, es problema que pasa en todas partes. Entonces tenemos una organización que está hablando de financiar la ciencia, y tenemos otros de la industria de la producción, por ejemplo, y tenemos organismos que tratan de abarcar diferentes partes en el Reino Unido, y la comunicación entre estos organismos para hacer programas que realmente tengan impacto a largo plazo lo ideal es involucrar a los diferentes actores y tener a alguien que tome la responsabilidad, que tome la batuta y sea esa persona que va a llevarlo adelante. Pero es impresionante la falta de comunicación que tenemos los unos y los otros, y eso, digo, viene desde el nivel institucional, por ejemplo, en la universidad donde trabajo, donde no se habla un departamento con el otro de lo que está pasando, y a nivel nación también. Sí. Sí, gracias, Mireya. Hay varios comentarios, hay unos 4 o 5 comentarios que he leído respecto a los Corcitec. Corcitec es una iniciativa de Concitec respecto a armar los consejos regionales de CTI. Se inició hace tiempo, pero claro, existen varios factores o varias externalidades, como dicen los economistas, sobre todo la falta de compromiso, porque al hacer o implementar algo en regiones, como ocurre en México y en Colombia, Chile también ya ha implementado una política de ese sentido a través de los hub. La sostenibilidad es lo que preocupa, porque uno invierte recursos para que esto arranque de un inicio y juntar actores, sobre todo el gobierno regional, empresas, cámaras de comercio, entidades representativas de cada región, para que se pongan de acuerdo con un fin único de poder incrementar la innovación o hacer que esa región respire o tenga actividades de innovación en todo su ámbito geográfico y territorial, a través de las empresas principalmente o los distintos actores. Y claro, eso no ha funcionado porque hay varios factores, mencionan en el chat, respecto a falta de compromiso, de repente falta de dinero, etcétera, ¿no? Entonces ahí podría no sé, Mireya, de tu experiencia en otras partes de Reino Unido, Estados Unidos o América Latina, digamos, ¿cuál podrían ser, muy rápidamente en resumen, esos detonantes para que funcione esta descentralización o regionalización de la CTI en una región, un país, ¿no? Sí, y bueno, no, hablamos con el planteamiento del problema, que es número uno, empezar a ver cuál es el problema que realmente se quiere resolver, y coordinar con los diferentes actores para decidir si es lo que vamos a hacer, y tratar de, en vez de implementar ese programa mañana, vamos a tratarlo de la misma manera que se trata la innovación, una empresa, de una startup. No, vamos a iterar rápidamente y tratar de mejorar. Lo que a veces nos pasa mucho es que se planea una idea y digo, esto va a ser lo que tenemos que hacer, ¿no? Y mañana vemos que había muchos problemas, pero ya se planteó el presupuesto y las acciones, y nadie quiere parar ese paso adelante y seguirlo. Incluso si se pasa que esos errores, lo que quiero decir es que una manera adecuada de tratar políticas y proyectos es tratarlo como se trataría una empresa startup, y eso me gustaba de ese programa de aceleradora de políticas de CTI, para formuladores de políticas de CTI que les mencionaba, que era tomar la mentalidad de una aceleradora normal e implementarla en la formulación de políticas o de proyectos, puede ser también aquí, que es, vamos,
vamos a plantearnos un problema, vamos a tratar de recompilar la información del mercado, en este caso, quiénes son los actores que van a beneficiarse, tener la información de ellos, el Customer Discovery, ¿no? Es realmente hablar con los que se van a beneficiar y no pensar nosotros cómo es que se va a beneficiar esa población objetivo, sino realmente identificar cuál es esa población objetivo, hablar con ellos, tener retroalimentación de ellos, tratar de involucrar a esa población objetivo y de ahí iterar en un proceso iterativo en la implementación. Y si algo no funciona, pues bueno, lo vamos a cambiar. No quiere decir que fallamos, simplemente estamos probándolo antes de implementar ese proyecto, empezarlo como manera piloto, aprender las lecciones y de ahí crecer. Pero muchas veces empezamos y vamos a cambiar el mundo mañana y empezamos en un plan A, B y queremos que vaya adelante y es entendible, ¿verdad? Pero como todo en el mundo tenemos que aprender de cómo está reaccionando ese mercado, si está funcionando o no y adaptarnos y eso no quiere decir que se falle, simplemente estamos haciendo un producto mejor y realmente involucrar a la gente que se va a beneficiar de eso. No tendemos mucho a pensar, es que yo creo que esto es lo que se tiene que hacer sin realmente hablar con esa población objetivo. Sí, así es. Así es. Diana, ¿cómo vamos con el tiempo? Sí. Tenemos 4 minutos. Creo que ahí están levantando la mano José Luis Sí. y Elvis Diego. Sí, sí. Pueden hablar o hacer un comentario o pregunta. A ver. Joe, por favor, si podemos activar a José Luis y a Elvis Diego. A ver. Ya, ok. Aló, buenas tardes, ¿cómo están? Felicitaciones, doctora Mireya, por su magnífica ponencia. Solamente una pregunta para precisar, ¿no? ¿En qué medidas la política de Estado mejorarían la gestión de calidad de la ciencia, tecnología e innovación en nuestro país, ¿no? Y si verdaderamente los ecosistemas son una alternativa que van a asegurar el aseguramiento, la innovación, ¿no? La inventiva en nuestro país, ¿no? Para mejorar la calidad de la aplicación de la tecnología y de la ciencia, ¿no? Esa es mi pregunta. Entonces, vamos, si mejoramos un ecosistema, hay que enfocarse en qué áreas son las fortalezas de ese ecosistema y de nuevo es empezar a hacer unas sesiones de ver cuál es en esa región lo que tenemos ahorita y plantearse el objetivo, el problema, qué queremos hacer y lograr en un número de años, ¿no? Y de ahí hacer de nuevo ese proceso iterativo para ver, basado en lo que se tiene, porque también a veces queremos recrear, y lo escucho mucho, el nuevo Silicon Valley de Lima o de cualquier región, ¿no? Vamos a hacer esto. Pero la realidad es que ese Silicon Valley no se puede recrear en ninguna parte del mundo porque no se tiene lo que se tiene en Silicon Valley. Hay que empezar a trabajar con las fortalezas que se tienen. Por eso les puse el ejemplo del Triángulo de Innovación donde vivo yo, que bueno, no se tenía la industria, pero se tenían 3 universidades muy importantes en 20 millas de uno del otro, ¿no? Entonces, con eso tenemos un capital humano muy educado que se enfoca en ciencias de la vida y en ingeniería y etcétera, muy fuerte. ¿Cómo vamos a aprovechar ese capital humano con lo que ya tenemos? Entonces, cuando se está hablando de un ecosistema es ver qué es lo que tenemos y qué es lo que nos falta, ¿no? Y de ahí se enfoca en traer esas capacidades que nos falla, pero primero también hay que empezar a ver cuál es nuestro punto de partida, qué es lo que tenemos que no se tiene en otra parte, cuál es esa ventaja que tenemos de alguna manera ahí. Y eso es muy importante en cualquier ecosistema, ver qué se tiene. Y por ejemplo, en Perú, bueno, tiene una biodiversidad enorme, ¿no? Y se tienen muchos recursos muy importantes y hay que empezar por ahí, ver qué es lo que se tiene y cómo se puede utilizar eso para sacarle el mayor provecho. Gracias. Y ahí cedería última participación a Elvis Diego. Sí, solo puedo complementar ahí lo que ha dicho Mireya con respecto al recurso de regiones. Es importante porque no solamente se enfoca en la biodiversidad o nuestra riqueza gastronómica, ¿no? Sino también hay un gran potencial de capital humano que a veces se ve rezagado por diferentes aspectos, ¿no? Sea carga burocrática, sea que
no se establecen estos ecosistemas sostenibles, ¿no? Porque a veces es eso, ¿no? La necesidad de tener los actores necesarios para poder tener una dinamización de esos ecosistemas, pero también es importante pensar en ver, por ejemplo, lo que tienen ahorita, ¿no? Pueden contar con expertise que les pueda dar ciertos lineamientos y de ahí partir, no partir de cero, porque justamente luego, que es lo que decía Mireia y muchos de ustedes han puesto también en el chat, se tiene un presupuesto y el presupuesto termina siendo algo que no responde a las necesidades de sus territorios o de la institución en sí, ¿no? Entonces, solamente pensar de forma estratégica y ver cómo no solamente se generen políticas para la ciencia, sino también que la ciencia termine siendo también una evidencia para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, pensando de forma estratégica todos los recursos que se humana, este capital humano que tienen cada uno de ustedes en sus instituciones, ver de forma estratégica cómo empoderarlos, que es esto, por ejemplo, una formación, un fortalecimiento de capacidades, fortalecer las redes de contacto y armar algo que responda a una necesidad, y eso va a traer más actores a su propio desarrollo. Quería precisar esa parte. Gracias, Victoria. Elvis. Elvis, adelante. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Quería comentar algo y finalmente pues, quería realizar una pregunta, ¿no? Justo respecto a lo que estaban mencionando en el Facebook también, ¿no? Para empezar, muchísimas gracias por la ponencia, de verdad que ha estado, de verdad que estos webinars son muy, estos datos de aquí son muy importantes. De hecho, tener esto de aquí debería estar siempre, ¿no?, a disposición de las personas. Y eso también era mi primer comentario, ¿no?, mi primera sugerencia, que de repente se podrían actualizar o tener actualizada la página de Concitec de mejor manera, porque muchos de los datos que yo saco de Latinoamérica a veces los encuentro más que todo en páginas de Colombia y de México, ¿no?, o de Chile, ¿no? En todo caso, estaría muy bien porque, por ejemplo, ahorita les estamos pidiendo las diapositivas, pero a veces esta información que se presentan en esos webinars no está tan al alcance de la mano, ¿no? Sería muy importante que pudiéramos tener esta información, cosa que podamos fortalecer también nuestras propuestas, ¿no? Otra cosa que por ahí también les comento de lo que, profundizando justo en la intervención anterior, ¿no?, del problema que se ha presentado muchas veces en los proyectos de investigación, es que, bueno, les comento que yo he trabajado recientemente como gestor de proyectos, ¿no?, en lo que son algunos proyectos de investigación, y se nota que en muchos proyectos de investigación les hace falta, porque los investigadores son muchas veces personas muy capaces en sus áreas, pero a veces no saben de gestión de proyectos, no saben de dirección de proyectos, y eso es un problema, ¿no? Y disculpen que se los diga así, ¿no? Porque, bueno, yo que he estado entrando a algunos proyectos para pues, poder arreglar las cosas a veces. Otro problema que veo es que a veces esta disociación también va de la mano con que muchos investigadores no tienen experiencia de trabajo en lo que es el mundo real. Por esa razón es que a veces, algunos digo, ¿no? O sea, obviamente que no todos, muchos que yo he visto tienen un poco ese miedo, ¿no?, de poder tener este contacto con el área usuaria que finalmente se vería beneficiada de sus proyectos, ¿no? Entonces, hay un problema ahí, ¿no? Un problema, pues muchos investigadores pues, no tienen esa asociación directa, ¿no?, con su región o con sus necesidades, ¿no? A veces, yo siempre a veces digo coloquialmente, bueno, disculpen si alguien se siente ofendido de repente, pero lo que digo con la mejor intención, que a veces la universidad o a veces las instituciones así, pues, te malcrían un poco, te hacen sentir muy seguro, ¿no? Por eso es que la innovación en las empresas suele moverse más rápido, ¿no? Porque es un poco más exigente, un poquito más, hay mucha más exigencia, no sé cómo decirlo de esa parte, ¿no? Y bueno, aquí viene mi consulta, ¿no? He visto que en los gráficos que mostró el doctor Jair Delso, los países de la OCDE están con una proporción de inversión en desarrollo tecnológico mucho más significativa que lo que invierten en investigación básica, en investigación aplicada, ¿no? ¿Esto cómo deberíamos interpretarlo, ¿no? ¿Es un indicador de que ahí deberíamos apuntar? ¿Qué tan lejos ustedes creen que estamos de ese punto en todo caso, ¿no?
para tener una idea más o menos de ustedes como expertos, quizá, cómo deberíamos interpretar esta diferencia. Muchas gracias. Sí, Elvin, muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, digamos, los indicadores solo dan una fotografía y hacen ver directamente que algo está ocurriendo, ¿no? Lo que proponía yo siempre, y lo que propongo siempre yo, es poder analizar qué hay detrás de ese indicador, tanto en Perú como en los países del OECD. Y lo primero que uno hace es decir, ¿quién brinda la información o quién es el responsable de recopilar la información para estos grandes recopiladores de data, ¿no? Y que muestran la data como el Global Innovation Index, ¿no? Eso es uno. Y lo segundo es que ahí tenemos, digamos, Latinoamérica en general tiene un problema de data. No hay mucha data disponible para hacer investigación sobre esa data y poder brindar a los que hacen política pública información analizada, desmenuzada, viendo factores, viendo esto que los investigadores hacen muy bien, que es plantear hipótesis, sobre eso desarrollar una serie de indicadores o de conclusiones o de recomendaciones para políticas públicas. Entonces, digamos, el acceso a la data es lo complicado. Los gráficos que he mencionado yo son de hace 2, 3 años, 4 años. No hay más datas de esa fecha hasta ahora confiables. Hay estudios, indicadores, pero son muy focalizados en una empresa, en una región, pero no tienen esa visión a nivel país. Entonces, eso creo que es una debilidad que tenemos. Ahora, respecto a tu pregunta puntual de cómo debemos interpretar esta data, simplemente es decir, mira, estos países están en ese nivel, ¿y qué cosas hicieron estos países para llegar a ese nivel que están? ¿Y qué cosa de eso que hicieron podemos nosotros como país empezar a tomar? La ventaja de empezar a ese nivel es que ya tienes muchas lecciones aprendidas, muchos fracasos, muchos aciertos, y sobre eso, como decía Mireya, empezar a mirarte tú mismo, ir probando estas cosas que ya funcionaron y ver cómo va siendo efectivo para tu país o para tu región. Eso es lo que hace CONCITEC mismo, o sea, tiene una oficina de política, perdón, de gestión de conocimiento que hace, o de estudios, que está encargado de hacer esos estudios, ¿no? Ha hecho una serie de estudios y eso seguramente va después de terminar en políticas que vamos a ver, espero yo, en el corto plazo, ¿no? Independientemente después de lo que haga el Congreso, el Ejecutivo en general, pero digamos, por ahí va la línea, tomar la información, desmenuzarla, analizarla, plantear sobre esa información objetivos y ir avanzando con esos objetivos de corto plazo que apunten a un objetivo de largo plazo. Y eso es lo que tendría que decirte, disculpa si soy muy general, pero es en esa línea va esa respuesta a tu pregunta, ¿no? Gracias, Elvis. No sé, Diana. Sí, lo único que añadiría yo es decir que, bueno, de nuevo volvemos a los plazos de tiempo y las expectativas de mantenerlas también aprendiendo de los casos de estudio internacionales, que el número de el tiempo que se tarda en obtener estos resultados, también mantenerlos realistas y tener una mirada a largo plazo y no a corto plazo. Y bueno, y las ventajas que se tienen, que también, como mencionaba Yair, es que sí se tiene un programa de regalías en Perú, ¿verdad? Entonces, aprovechar este programa que se tiene y tratar de hacerlo para lo mejor que se pueda, aprovechar estos recursos que se tienen en el país ahorita, oportunidades a futuro que se tienen, qué es lo que queremos lograr en el corto, mediano y largo plazo. Sí, así es. Gracias, Mireya, por tu aporte. No sé, Diana, ¿cómo estamos? Equipo sí, ya llegamos a la etapa final. Gracias, Mireya, gracias, Yair. A nombre de CONCITEC, expresar nuestro agradecimiento por vuestra exposición, por vuestros aportes valiosos, que estamos seguros que va a ser de mucha utilidad. Y desde CONCITEC, responder a la pregunta anterior, efectivamente, estas grabaciones van a estar colgadas en la plataforma Vincúlate, así como otras guías que estamos elaborando de manera conjunta entre British Council y CONCITEC. Ahí van a poder encontrar información actualizada. El link les envié por el chat y gracias por vuestros buenos comentarios. Para nosotros es un aliciente para seguir trabajando en el tema de fortalecimiento de capacidades e impulsar la articulación entre la academia, gobierno y empresa para el desarrollo de cada una de nuestras regiones del país. Bueno, les esperamos mañana. Justo era de interés el tema de ver la gestión de la investigación.
Y efectivamente el día de mañana y el 26 vamos a abordar esta temática, gestión de la investigación desde la universidad. El acceso es el mismo link que les ha llegado a vuestros correos y pues nos estamos encontrando mañana a la misma hora, a las 3 de la tarde, en el mismo link de acceso. Gracias a todos por vuestra participación y a quienes nos han seguido por vía Facebook. Hasta mañana, buenas tardes, gracias. Bicentenario del Perú, 2021.